Buenas noches compañeros, nuestro grupo está conformado por Manuela Cardona, Paola Gutiérrez, María Camila Córdoba, Luz Flórez y Natalia Higuita. Hoy les socializaremos el Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito de Colombia es una normativa que regula el comportamiento de conductores y peatones en las vías del país. Fue expedido mediante la Ley 769 de 2000. Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional del Tránsito Terrestre. Título 1. De las disposiciones generales, la cual contiene los siguientes capítulos. Primero, principios. Las normas del presente código rigen todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, pasajeros, agentes de tránsito, vehículos públicos y privados. Dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades, por lo cual le corresponde al Ministerio de Transporte, como Autoridad Suprema de Tránsito, orientar y vigilar la ejecución de estas. Dentro de los principios tenemos seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, educación, libertad de acceso y libre circulación. También encontramos algunas definiciones en términos claves como lo son pasajero, acompañante, alcoholemia, carril e infracción. Dentro de este título 1 están las autoridades del tránsito, las cuales presentan las siguientes entes reguladores: serían Ministerio de Transporte, gobernadores y alcaldes, organismos de tránsito departamental, municipal, la Policía Nacional y Policía de Carreteras. Todas estas entidades constituyen organismos de apoyo, son vigilados y controlados por la Superintendencia de Puertos y Transportes. En el artículo 4 tenemos la acreditación de formación. Los organismos de tránsito deben tener una formación profesional o experiencia de 2 años. En su defecto, estudios de diplomado o posgrados. El Gobierno Nacional reglamentará la formación técnica, tecnológica o profesional que deberá acreditarse para ser un funcionario de tránsito. Dentro del artículo 5 tenemos la demarcación y señalización vial. El Ministerio de Transporte reglamentará en un término no mayor de 60 días las características de la demarcación y señalización de toda la infraestructura vial. Los gobernadores, alcaldes, asambleas departamentales no podrán dictar normas permanentes de tránsito que impliquen adiciones o modificaciones al Código de Tránsito. Encontramos el cumplimiento. Las autoridades de tránsito velarán por la seguridad de las personas en la vía pública y privada. Es por esto que podrán delegar en entidades privadas el aporte de las pruebas de infracción de tránsito, el recaudo de multas y la tramitación. Todo esto siempre y cuando corresponda. También encontramos el registro de información, que es el Registro Nacional del Tránsito, conocido como el RUN, que es obligatorio. Y todos los organismos de tránsito tienen acceso a esta información, la cual es de carácter público y será integrado con el sistema de sanciones por infracciones del tránsito civil. Se autoriza a la Federación Colombiana de Municipios para actualizar toda esta información allí contenida, la cual será entregada al Ministerio de Transporte y así poder integrar toda la información de multas y estar siempre actualizados. Centros de enseñanza automovilísticas, capítulo número 1 del título número 2 del Régimen Nacional de Tránsito. Todo centro de enseñanza automovilística es un establecimiento docente de naturaleza pública o privada o mixta que tenga con actividad permanente la instrucción de personas que aspiren a obtener el certificado de capacitación en conducción o instrucciones de conducción. Para la formación de instructores de conducción se requiere una autorización especial y se debe cumplir unos requisitos exhibidos en los centros de enseñanza. En este caso, para tal efecto, el reglamento del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Transporte. La capacitación requerida para las personas
para que las personas puedan conducir vehículos automotores y motocicletas por las vías públicas deberán ser impartidas por los centros de enseñanza automovilística legalmente autorizados. La licencia de conducción, expedida en el artículo número 17, nos habla de que será otorgada por primera vez a quien cumpla con todos los requisitos descritos en el artículo 19 de este código, por lo cual se debe otorgar por la entidad pública o privada autorizada para el efecto del organismo de tránsito en su respectiva jurisdicción. El formato de la licencia de conducción será único nacional, para lo cual el Ministerio de Transporte establecerá la ficha para la elaboración y mecanismos de control. Las licencias de conducción contendrán como mínimo los siguientes datos: nombre completo del conductor, número del documento de identificación, huella, domicilio y dirección, fecha de expedición y organismo que la expidió. Para obtener esta licencia para vehículos quien acredite el cumplimiento, los requisitos siguientes son: para vehículos de servicio diferente del servicio público, debe saber leer y escribir, tener 16 años cumplidos, aprobar un examen teórico práctico de conducción para vehículos particulares que realizarán los organismos de tránsito de acuerdo con la reglamentación que expida el Ministerio de Tránsito, o presentar un certificado de aptitud de conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística debidamente aprobado por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con el Ministerio de Transporte. También se debe tener un certificado de aptitud física y mental que debe ser expedida por un médico debidamente registrado ante el Ministerio de Salud y que se encuentre en funcionamiento del RUN o RUT una vez que éste comience a operar. La vigencia de las licencias de conducción para vehículos particulares tendrán una vigencia indefinida. Las licencias de conducción para vehículos de servicio público tendrán una vigencia de 3 años, al cabo de los cuales se solicitará la renovación adjuntando un certificado de aptitud física y mental. Y todos los conductores de servicio público mayores de 65 años deberán renovar su licencia de conducción anualmente, demostrando su aptitud mediante certificado competente y con idoneidad. La renovación se solicitará entre cualquier organismo de tránsito o entidad pública o privada autorizada para ella. Su trámite no deberá durar más de 24 horas una vez aceptada la documentación, y no se renovará la licencia de conducción mientras subsista una sanción contra su tenencia o el titular de la misma que figure como deudor al pago de infracciones debidamente ejecutadas. El título 3 nos habla acerca de las normas de comportamiento. Capítulo 1, en el artículo 55, nos indica que toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás, y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que sean aplicables, así como obedecer a las indicaciones que le den las autoridades de tránsito. El artículo 56 nos habla de la obligatoriedad de enseñanza, que se establecerá como obligación la educación preescolar, básica, primaria, secundaria, media vocacional, impartir los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional. En el capítulo 2 del artículo 57 nos habla acerca de la circulación peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de tránsito y cerciorándose de que no exista algún peligro. El artículo 58 indica que los peatones tienen prohibido cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del ferrocarril, colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga motor encendido, llevar sin las debidas precauciones elementos que puedan obstaculizar o afectar el tránsito, remolcarse de vehículos en movimiento, actuar de manera que ponga en peligro su integridad física, subirse o bajarse de vehículos que estén en movimiento, transitar por túneles, puentes, viaductos de las vías férreas. El artículo 59 nos habla acerca de las limitaciones a peatones especiales. A continuación, los peatones que voy a anunciar para cruzar la vía deben estar acompañados de personas mayores de 18 años.
los menores de 6 años de edad, los ancianos, las personas que padezcan de trastornos mentales permanentes o transitorios, las personas que se encuentren bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos o sustancias que disminuyan sus reflejos, los sordomudos. En el capítulo 3, el artículo 73, nos indica cuáles son las prohibiciones especiales para adelantar otro vehículo. Son las siguientes: en curvas o pendientes, en las proximidades de pasos de peatones, en las intersecciones de las vías férreas, en general cuando la maniobra ofrezca un peligro, en intersecciones, cuando la visibilidad sea desfavorable, en los tramos de la vía en donde existe una línea separadora central continua o prohibición de adelantamiento. Según el artículo 74, los conductores deben reducir la velocidad a 30 km por hora en las siguientes zonas: en zona escolar, en las señales de tránsito donde se ordene, en la proximidad de una intersección, en lugares de concentración de personas y en zonas residenciales. Título 4. Sanciones y procedimientos. El título 4 del Código Nacional del Tránsito abarca disposiciones relacionadas con la regulación y el control del tránsito. Incluye normativas sobre la inmovilización de vehículos, las sanciones por infracciones de tránsito, los procedimientos para la entrega de vehículos inmovilizados, así como otras regulaciones que buscan mantener el orden y la seguridad en las vías públicas. Cada capítulo dentro del título 4 detallan aspectos específicos que regulan el comportamiento de conductores y peatones, contribuyendo a promover la seguridad vial y el respeto a las normas de tránsito. Los dos primeros capítulos hablan sobre las reglas y sanciones relacionadas con la inmovilización del vehículo. El primero detalla cuánto y cómo un vehículo puede ser inmovilizado, así como la responsabilidad de los dueños o administradores del lugar donde se ocurra la inmovilización. También establece las sanciones para aquellos que permitan que un vehículo inmovilizado salga sin autorización. El segundo capítulo se enfoca en la entrega de los vehículos inmovilizados. Explica los pasos y requisitos que deben seguirse para que las autoridades competentes entreguen un vehículo inmovilizado. Detalla cómo se emite la orden de la entrega y las condiciones que deben cumplirse para que el dueño del vehículo o el infractor puedan recuperarlo. Además, establece las responsabilidades y procedimientos para las autoridades de tránsito durante este proceso, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con la inmovilización y la entrega del vehículo. En los capítulos 3 y 4 se habla sobre las reglas de tránsito y las multas que se pueden poner a quienes no las respeten. Básicamente dice que en el lugar donde hay inspectores de tránsito, aquellos pueden multar a quienes cometan una falta en el momento y lugar en que ocurra, pero siempre respetando los derechos del infractor. También menciona cómo se notifican las multas detectadas por el sistema automático y cuándo empieza a contar el plazo para reducir la sanción. Habla sobre cursos para quienes cometan infracciones de tránsito que pueden ser virtuales y se asegura que identificación segura del ciudadano. Estos cursos deben incluir temas de seguridad vial, incluyendo el respeto a los ciclistas en la vía. Por lo último, se menciona el registro en el sistema RUN y los permisos de los organismos necesitan para acceder a ese registro directamente. El capítulo 5 habla sobre las multas y los castigos por comportarse mal en el tráfico. Hay diferentes tipos de faltas, como leves, graves y muy graves, y explican qué castigo corresponde a cada una. También mencionan qué acciones pueden tomar las autoridades si alguien comete una falta, cómo quitarle la licencia o pararle el carro. Además, explica cómo se ponen las multas y dónde uno puede defenderse si no está de acuerdo. El capítulo 6 trata de lo que pasa cuando hay un accidente de tráfico sin heridos. Los conductores deben quitar los carros de la vía y acudir a un centro autorizado para tratar de llevar a un acuerdo. Si no funcionan, pueden buscar otras formas de resolverlos. En caso de no llegar a un acuerdo, el agente del tránsito hace un informe con detalles del accidente y lo envía a las autoridades correspondientes. Si el agente ve que alguien está violando las reglas, también puede poner una multa.
Capítulo 7. Este tema trata sobre lo que deben hacer las autoridades de tránsito en caso de accidentes que puedan constituir un delito. Básicamente, el artículo 148 del Código Nacional del Tránsito les da a las autoridades de tránsito los mismos poderes y responsabilidades que a la policía judicial. En casos penales, el artículo 149 detalla que en estos casos el agente de tránsito a cargo debe hacer un informe detallado del accidente, incluyendo información sobre el lugar, fecha, hora del suceso, descripción de los vehículos y conductores involucrados, estado de seguridad de los vehículos, descripción de los daños y lesiones, entre otras cosas. Además, si hay lesiones o muertes como resultado del accidente, se establece la obligación de someter a los conductores implicados a la prueba de embriaguez. El informe generado debe ser entregado inmediatamente a las partes involucradas y a la autoridad competente en material penal. También se establece que el funcionario de tránsito que no entregue copias de esos documentos cometerá una falta grave. Las autoridades competentes en el material penal pueden pedir más información a las autoridades de tránsito para determinar la responsabilidad en el incidente. En el artículo 94 del capítulo 5 nos habla acerca de las normas de los conductores de bicicleta, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Ellos deben de estar sujetos a transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de 1 metro de la acera o orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. Los conductores de este tipo de vehículos y sus acompañantes deben de vestir de chalecos y chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, siempre que la visibilidad sea escasa. Capítulo 9. Protección ambiental. Este capítulo establece la protección del medio ambiente desde la contaminación producida por función de cualquier tipo de combustible y contaminación de sonidos con alta intensidad no superiores a los señalados por las autoridades ambientales. El uso de sirenas, luces intermitentes o de alta intensidad y aparatos similares están reservados a los vehículos de bomberos, ambulancias, recolectores de basura, socorro, emergencia, fuerzas militares, policías y autoridades de tránsito. Se prohíbe el uso de sirenas en vehículos particulares. El tránsito de transporte pesado por vehículos como camiones, volquetas o tractomulas estarán restringidos en las vías públicas, en los sectores tranquilos y silenciosos, conforme a las normas municipales o distritales que al efecto se expidan, teniendo en cuenta el debido uso de las cornetas. Capítulo 11. Límites de velocidad. Este capítulo nos habla sobre los límites de velocidad que debemos tener en las zonas urbanas y rurales, ya que este tiene una velocidad máxima permitida por las autoridades. En las zonas urbanas públicas la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros. Esto cambia si las autoridades competentes por señales que indiquen velocidad diferente. En las zonas rurales la velocidad máxima permitida será de 80 kilómetros por hora. Esta varía en los trayectos de las autopistas y vías arterias que están autorizadas de una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora por medio de señales adecuadas.